Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, vivimos en una época en la que parece que el dolor y el sufrimiento no tienen cabida. En parte esto es cierto, ya que afortunadamente, al menos en nuestro contexto, que es sumamente privilegiado, no tenemos que enfrentarnos a los grandes desafíos que han tenido lugar o que han tenido que enfrentar la humanidad en otros momentos o en otros lugares hoy en día, como enfermedades, muertes, guerras. No obstante, esto nos puede transmitir el mensaje erróneo de que el dolor o el sufrimiento es algo que siempre vamos a poder evitar. ¿Y sabéis lo que pasa? Que muchas veces negar o evitar el dolor es más dañino que el dolor en sí. Repito, evitar el dolor es más dañino que el dolor en sí. Si miramos alrededor, veremos cómo vivimos en un mundo donde el dolor apenas tiene cabida. Se nos transmite de manera constante que el bienestar consiste en disfrutar de manera inmediata, cuanto más mejor, sin que haya ninguna dificultad ni ningún contratiempo. Es algo que queremos apartar de la vida, hacer como que no existe, hasta el punto en el que la sociedad actual llega a demonizar el dolor, como algo anormal, como algo que no debería de existir. El sufrimiento es algo que siempre vamos a poder evitar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces negar o evitar ese dolor, como decía, es más dañino que el dolor en sí. El objetivo principal que tenemos es sentirnos siempre bien. Acabamos orientando nuestra vida de manera excesivamente tónica, siempre hacia la búsqueda del placer y la limitación del dolor. En este sentido, y en relación con esto, algunos investigadores llegan a hablar de lo que se llamaría el trastorno de evitación experiencial. Esto consistiría en un patrón de conducta inflexible según el cual, para poder vivir, se actúa bajo la necesidad de controlar o de evitar cualquier pensamiento, recuerdo, sensación, conducta, cualquier cosa que esté relacionada con el sufrimiento. De este modo, esta constante necesidad de evitar el malestar y la de tener un placer inmediato para vivir obligan a la persona a actuar de un modo que paradójicamente no le deja vivir. Al final, los días se acaban reduciendo a hacer cosas para que desaparezca ese malestar y se llegan a dejar de lado otras cosas que sí tendrían una función vital más importante. Aunque este patrón de conducta puede parecer efectivo a corto plazo, porque lo es, en efecto, se consigue reducir o eliminar, aunque sea de manera temporal, ese sufrimiento, esto puede convertirse fácilmente en algo crónico y llegar a producir una limitación en la vida de la persona. El caso es que esta habituación permanente del dolor o del malestar, lejos de solucionar los problemas, acaban pidiendo que hagamos otras cosas positivas y acaban formando más parte del problema que de la solución. Pero no seamos ingenuos. Cualquier persona va a querer evitar el malestar siempre que le sea posible. Por eso, si nos duele la cabeza, pues nos vamos a tomar analgésicos. Y yo el primero, ¿eh? Porque sería absurdo no hacerlo. El problema viene cuando intentamos aplicar esos mismos principios a situaciones o condiciones que no podemos cambiar en estos momentos. Por ejemplo, una enfermedad crónica, o un cambio vital e importante, o esos pequeños inconvenientes que se derivan del día a día. Imaginemos una persona a la que le acaba de dejar su pareja. Ha sufrido muchísimo en esta relación y ahora necesita estar completamente segura de que no le van a hacer daño para poder dar un paso adelante en cualquier relación, ya sea de pareja o de amistad, o de cualquier otro tipo. Pues bien, esa persona, con esa necesidad excesiva de seguridad de que no le van a hacer daño, puede ver muy perjudicada su vida social, su vida afectiva, ya que estar evitando de manera constante que le hagan daño acaba impidiendo cualquier posibilidad de conectar de manera un poco más íntima con los demás. Y al final, ese control tan férreo que ha llevado a cabo para evitar el malestar acaba siendo, como decía, más un problema que una solución. También es importante que tengamos en cuenta que el dolor y el sufrimiento, que el malestar, son cosas distintas. Cuando nos enfrentamos con situaciones que nos producen malestar o dolor, podemos distinguir entre dos fuentes diferentes de malestar. Por un lado, tendríamos el malestar primario y, por otro lado, el malestar secundario. El primario sería aquel que se deriva directamente de la experiencia desagradable y que es muy difícil, por no decir imposible, de evitar. Por ejemplo, si me quitan una muela y se me hincha, me duele y veo las estrellas, pues eso es prácticamente imposible de evitar. Pero por otro lado, tendríamos el malestar o el dolor secundario, que sería el que está causado por todas estas reacciones que tenemos ante esas experiencias que hemos sentido, como por ejemplo, tensión, ansiedad, los pensamientos negativos o lo que sea. Por ejemplo, en este caso, en el de la muela, pues me han quitado la muela y por eso me siento un desgraciado, porque pienso aquello de que todo me pasa a mí o solamente me quitan muelas.
O cuánto dolor, ¿no? O cuánto sufrimiento y no lo puedo aguantar. Pues bien, este segundo tipo de malestar, el malestar secundario, es el que verdaderamente es dañino y es el que llamamos sufrimiento. Sin embargo, la buena noticia es que este sufrimiento, este malestar secundario, sí que es evitable a diferencia del primario. ¿Y cómo evitarlo? Pues aceptando el dolor, aceptando el malestar primario. No podemos evitarlo. Y como dijo Woody Allen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Darle una vueltecilla.